Pues hoy contamos la historia de unos reyes que no tenían fíos. Ya sabéis que los fíos es lo más importante para cualquier matrimonio y es lo que justifica la vida prácticamente. Pues si ese matrimonio encima y el de los reyes, pues es mucho más importante, porque unos reyes que no tienen fíos, pues no tienen heredero, y entonces todo el mundo tiene derecho a ser el siguiente en la sucesión, y eso no da más que problemas, y crímenes y asesinatos. Y estos reyes, por más que viven a iglesias, por más que viven a curanderos, por más que nos veían médicos, la reina nunca quedaba embarazada. Y un día, desesperada, la reina andaba paseando cuando vio a los guajes de una escuela que andaban todos jugando, y dio tanta cosa verlos allí que dice, ay, ¿por qué no quedaré embarazada aunque sea de un monstruo? Y no lo pensó más, pero resulta que al cabo de una temporadina la reina estaba embarazada. El rey púsose contentísimo, el rey que ya era bono, pues desde aquel día fue mayor todavía, fue pasando el embarazo, prepararon todo para que la reina pariera, y cuando dio a luz, pues dio a luz un monstruo, pero un monstruo horrible. Tenía la piel como de yargato, llena de escames, tenía las orejas puntiagudas, tenía 3 carreras de dientes, metía miedo unas uñas que parecían garras. Y claro, cuando lo vieron asustaronse todos. El rey dijo que no hubiera nadie, pero claro, los parteres ya lo habían hecho y comentaronlo, y todo el mundo empezó a dar las lenguas a funcionar, que si la reina había parido un monstruo que solo se alimentaba con sangre humana. Bueno, fue una cosa terrible. Llegó un momento que la reina necesitaba una persona para que la ayudara a cuidar al neno, porque tenía obligaciones, y publicaron un bando, pero nadie quería presentarse para cuidar al neno porque tenía miedo de que los desgraciara. Y había en un rincón del reino una guaja que había muerto la madre, y el padre casóse otra vez y la madrastra no la quería bien. Y cuando se enteró de aquello, la madrastra dijo que venga, que había que ganarse la vida, que ya tenía 7 años y que era muy guapo comer sin trabajar. Así que fuese al palacio y que se pusiera a cuidar al neno. La guaja, que había oído las historias, lloraba desesperada, y rezó a la madre que tenía en cielo, y apareció así la madre y dijo, no tengas miedo, fía, y un neno, por feo que sea un neno, no te va a hacer nada. Entonces, un poco más convencida, fue para allá y hízose cargo del neno. El primer día todos esperaban que la matara, que por la noche estuviera ella muerta, pero salió tan guapa. Y así fue pasando el tiempo. Cada vez que lo veía alguna criada siempre decían, uy, es peor todavía, cada vez es más horrible, no sé qué tal. Pero fue pasando el tiempo y un día el príncipe, el monstruo, dijo a la mamá que quería casarse. Y dijo la mamá, no, tú tienes que casarte con una princesa, pero ¿quién te va a querer siendo como ella? Y dice, no, yo no quiero casarme con ninguna princesa. Yo quiero casarme con la que me cubrió siempre, con mi nena, que es la que quiero. Y querráte ella. Y dice, sí que me quiero. Entonces casamos en la intimidad, sin invitados y sin nada. Y el príncipe aquella noche mandó que llevaran para la habitación, para el cuarto, comida y bebida para 3 días. Cuando se encerraron en el cuarto, el príncipe quitóse la cubierta que tenía, aquellos escames y aquella todo, y debajo de los escames había un príncipe guapísimo. La mujer, que ya lo quería cuando ya era feo, claro, vio tan guapo que más todavía. Dice, oye, mira, y es que yo vine así con unas palabras imprudentes que dijo mi mamá, pero si estoy 3 días con una persona que me quiera, sin que nadie más nos vea, quítaseme el encanto. Bueno, acostáronse, digo yo que pasarían bien, y allá a la alta noche, la madre preocupada, porque claro, con aquel frío, con aquellas uñas y aquello daba miedo por la rapaza, a la que ella también quería, y entró a oscuras en el cuarto con una vela prendida para ver qué pasaba allí. Cuando se arrimó a la cama en silencio, coño, vio aquel mozo allí tan guapísimo, pero claro, una madre no se engaña. Dice, ay, es mi fío, pero mira qué guapo. Pero claro, al inclinarse para verlo, cayó una gota de la cera fundido, de la esperma de la vela, y cayó ahí en el brazo del príncipe, que entamó a desconsolar. Entonces la reina salió corriendo, sin que la sintieran, y cerró la puerta. El príncipe despertó, prendió otra vela y vio la gota que ya había caído. Despertó a la mujer y dijo, mira, mujer, la desgracia cayó otra vez arriba a nosotros, porque alguien me vio, y entonces en cuanto entre el primer rayo de sol por la ventana, voy a salir volando convertido en una paloma blanca.
Y así fue. En cuanto se amaneció, convirtióse en paloma y salió volando. La rapaza salió, contó a los reyes, y la madre diose cuenta que había fastidiado al su fiu otra vez. Entonces dio orden que pañaren a todas las palomas blancas del reino con pena de muerte para que hiciera daño a alguna. Pero pañaron todas las palomas y eran más de 2000. Y claro, ¿quién conocía al príncipe entre una de aquellas palomas? Entonces la rapaza rezó otra vez a la madre y dijo: mira, vas al palomar y con una navallina daste un corte en un pecho. Los palomes no te van a hacer ni puñetero caso, pero una, la que y el tu home, va a quedar aselada, y tú tienes que notarlo. Y entonces das un beso y desencantas. Y fue para allá y hizo así. Llegó al palomar, sacó un pecho y con la navallina diose un corte. Todos los palomes ahí seguían picoteando y saltando y tal, pero una de ellas dejó caer de sales y quedó como temblando. Entonces ella agarróla, dio un beso en la cabeza y desencantó. Y ya desde aquel día el príncipe quedó con ella. Y digo yo que serían felices y comerían perdices, pero a mí no me invitaron. Vamos con una cosa de ella. Tiene mi abuelo un sayón que todo lo cubre, pero el río no. ¿Qué será? ¿Sabéislo? La nieve cúbrelo todo, pero el río no hay quien a cubrirlo. La nieve. Contamos otra. Vamos a ver. Una mujer alta y flaca, toda llena de aparatos, lleva la muerte consigo y un hombre la lleva en brazos. ¿Quién lleva? La escopeta. Y vamos a ir con otra teoría. Vamos a ver. Va al prado y no come. Va al río y no bebe. Y con canciar se mantiene. ¿Qué será? Y el yoqueu que lleva la vaca colgando del pescuezo, que va al prado y come la vaca, pero el yoqueu no, va al río y bebe la vaca, el yoqueu no. Pero el yoqueu con cantar, ¿qué sobra? ¿Sabíais? ¿Ah? Hoy contamos una retafila, pero es muy difícil, y yo estoy viejo y van a se me las cosas de la cabeza, así que tenéis que estar atentos por si me tenéis que ayudar. Veréis, la historia de una vieja y un vejeto que tenían un queso, y llegó un rato y comió el queso de la vieja y el vejeto. Y llegó el gato y comió el rato que comió el queso de la vieja y el vejeto. Y llegó el perro y mató al gato que mató al rato que comió el queso de la vieja y el vejeto. Y llegó el palo y mató al perro que mató al gato que mató al rato que comió el queso de la vieja y el vejeto. Y vino el fuego y quemó al palo que mató al perro que mató al gato que mató al rato que comió el queso de la vieja y el vejeto. Y vino el agua y apagó el fuego que quemó al palo que mató al perro que mató al gato que mató al rato que comió el queso de la vieja y el vejeto. Y vino el güey y bebió el agua que apagó el fuego que quemó al palo que mató al perro que mató al gato que mató al rato que quemó el queso de la vieja y el vejeto. Y vino el oso y estoy volviéndome yo, ya no sé en qué iba yo. ¿En qué animal iba? En el oso, pues besáisme el culo, que lo tengo hermoso. A ver, ¿queréis que os cuente el cuento La buena pipa? Sí. Yo no te digo que sí, dígote que si quieres que te cuente el cuento La buena pipa. ¿Que sí? Que yo no te digo que sí, yo pregúntate si quieres que te cuente el cuento La buena pipa. Que sí. Que sí, que no, oye que sí ni que no, oye que si quieres que te cuente el cuento La buena pipa. Pues no. Pues no, oye que no, y que si quieres que te cuente el cuento La buena pipa. Que no. Que si quieres que te cuente el cuento La buena pipa. Que no. Y dai, que si quieres que te cuente el cuento La buena pipa.